creo bien interesante. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Estupendamente, Cristina. Encantada de estar aquí. Qué bien. Pues yo la verdad que estoy feliz porque me parece un tema tan interesante y además que es tu especialidad. Hemos elegido tu especialidad Hola, para estamos esta aquí con entrevista. Carmen Cuenca en Y esta bueno, pues tarde como sabéis se fantástica que llama, tenemos el preparada título una de hoy es entrevista, yo creo, Neurociencia bien y interesante. presencia para la curación del trauma. Entonces, si te parece, podemos empezar. Creo que ya la gente te conoce. Y si no, en la página del curso, ahí tenéis toda la biografía de Carmen, podéis ver todo lo que hacen en el Instituto Alecés, la formación que ellos tienen de 3 años. Pero bueno, yendo hacia el tema que nos ocupa hoy, eh, ¿cómo te parece que influye esto de la presencia, el estado de presencia, especialmente cuando se va a la terapia y la presencia del terapeuta en la regulación del otro, de la otra persona, de su sistema nervioso? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, suceden muchas cosas. Primero quizás sea interesante definir un poco lo que es la presencia, ¿no? Porque estar presente no es simplemente estar con la otra persona en la misma sala, ¿no? Mira, perdóname, que me voy a cerrar un momentito aquí mi WhatsApp y mi Outlook del ordenador, que no para de mandarme mensajes. Vale, ahí, hecho. Precisamente para poder estar presente tenemos que parar un poco todas estas interferencias externas. Estar presente no significa simplemente estar ahí y escuchar, implica colocarse en un estado en el que estamos completamente centrados en el otro, pero con la consciencia de nuestra propia experiencia al estar centrados en el otro, ¿no? Y estamos en un estado que desde la teoría polivagal llamaríamos vagal ventral, que quiere decir un estado de relajación, de bienestar, donde nuestro sistema nervioso autónomo está en este estado, ¿no? Como de calma, de bienestar, de apertura. Y nos colocamos frente al otro con esta actitud de entrar en contacto, de acoger su experiencia, de escuchar de una manera amplia, ¿no? Y la clave está en cómo nosotros hacemos llegar al otro que estamos en esa actitud, ¿no? Y ahí es donde pues utilizamos una serie de metodologías que aprendemos explícitamente para que el sistema límbico del otro, el cerebro profundo del otro, se dé cuenta de que hemos entrado en esa sintonía con él. Así que es muy importante esta sintonía entre los hemisferios derechos o nuestros cerebros límbicos también, porque va a ser de esa forma que el cerebro de la otra persona va a poder abrirse a la autoobservación, a la autoescucha, a la autoobservación y en última instancia, a través del acompañamiento, a una transformación de la experiencia. Bueno, es un poco general, pero vamos a ir concretando con otras preguntas, Cristina. Claro, porque una de las claves que estás comentando es que hay un otro, ¿verdad? Y esa sería una de las claves, yo creo, el eje central de la terapia, es que hay un otro ahí que está sosteniendo la experiencia como, digamos, al servicio, ¿verdad?, del cliente, de la persona que viene a terapia. Y quizá esa es una de las grandes diferencias respecto, por ejemplo, a la meditación, ¿verdad? Sí, es muy importante, ¿no? Porque nosotros nos formamos cuando somos pequeñitos a través de la relación con un otro y unos otros importantes, significativos para nosotros. Y muchas de las cosas que vivimos en estas relaciones con estas figuras, sobre todo parentales, principales,
van a ser positivas, pero va a haber otras dificultades también y a veces va a haber como la ruptura de la sintonía y esto en la mejor opción posible, ya hablando de unos padres que se esfuerzan lo máximo por ser buenos padres. Cuando ya nos hemos formado con padres que tienen verdaderas dificultades para cuidar a sus hijos porque tienen muchos problemas de ellos propios, ¿no? O mentales o de consumo, etcétera, etcétera. Entonces las experiencias que vamos a vivir con ese otro, con ese un otro, van a ser experiencias traumáticas. Así que el trauma, igual que las cosas positivas que se forman en nuestra personalidad, pero el trauma va a suceder en una relación y necesita de otra relación para poder sanarse. Es como volver a rehacer el camino para poder volver a sintonizarnos con un otro que sí nos reciba de la manera que necesitamos ser recibidos para sanar, ¿no? Entonces, esta es una de las diferencias. Hay otras que sería un debate muy interesante, ¿no? Pero es una de las diferencias con la meditación. Aunque en la meditación a veces tenemos el grupo, ¿no? El contexto grupal, esa sintonía con los otros, ¿no? Pero, pero hay algunos aspectos de nuestra experiencia que son muy tempranos o demasiado relacionados con qué ha sucedido con el otro y para ellos realmente vamos a necesitar que haya otra persona allá que nos permita reestructurar toda la experiencia que tuvimos. Muchas gracias, Carmen. Entonces, desde tu experiencia, porque claro, después de unos 40 años, ¿verdad?, de experiencia clínica, pues has pasado por toda una serie de etapas. Yo creo que ahora lo que ofrecéis es un destilado, como un néctar, ¿verdad?, de todo ese tránsito, por todas esas etapas, digamos, de enfoques clínicos que han ido evolucionando. Y últimamente, en los últimos años, se habla mucho de la importancia de comprender cómo es nuestro sistema neurológico, cómo funcionamos a la hora de abordar y curar el trauma. ¿Por qué es esto importante? Y, por ejemplo, si hablamos hacia la teoría polivagal, por ejemplo, ¿qué es lo que aporta o qué beneficios tenemos si vamos, digamos, hacia esa dirección? Sí, es que con todos los avances de la neurociencia, yo a veces digo, pero ¿cómo es posible que no, que no nos diéramos cuenta antes, ¿no? Pero con todos los avances de la neurociencia nos hemos ido dando cuenta de cuánto influye en el cuerpo las experiencias que hemos tenido, ¿no? Como que antes estábamos todavía un poquito con el paradigma de que mente y cuerpo eran pues dos entidades separadas, ¿no? Y de pronto se ha empezado a investigar muchísimas cosas que nos han hecho realmente darnos cuenta de que el cuerpo y la mente son lo mismo, ¿no? Así que con todas estas aportaciones de la neurociencia, ¿no? Como la teoría polivagal o también todo todo este campo de investigación que se está haciendo con respecto a lo que es la autoobservación compasiva, ¿no? El observarnos a nosotros mismos de una manera compasiva, o qué sucede cuando respiramos conscientemente, qué sucede cuando practicamos mindfulness o meditación, o simplemente observamos nuestra propia experiencia y los cambios que suceden en el cerebro cuando estamos haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de cuantísima influencia hay en el cuerpo a través de nuestras experiencias, ¿no? Cuánto nuestras experiencias influyen en el cuerpo, porque lo transforman. Primero lo reestructuran cuando somos pequeñitos, lo estructuran, lo componen, lo diseñan y después lo van reestructurando, ¿no? Y al final nuestro cuerpo es el resultado de nuestras experiencias. Así que por eso las últimas tendencias de psicoterapia y hay muchísimas
muchísimos enfoques ahora que están saliendo, bueno, quizá muchísimos no, pero varios, y los enfoques estos más modernos están centrándose en la experiencia corporal, ¿no? ¿Cómo es esto vivido en el cuerpo? ¿Cómo es sentido en el cuerpo? ¿Y cómo vamos a acceder a la experiencia corporal para que la experiencia emocional se pueda transformar? Y eso es lo que hacemos en nuestro modelo, ¿no? Enseñamos los ingredientes para poder establecer la relación terapéutica, el cómo, de qué manera y cómo intervenir para poder acceder a que desde el cuerpo pueda haber una transformación de la experiencia. En esta línea hay una persona, nos ha enviado una pregunta, porque hemos pedido a la comunidad de trauma y también estamos bastante en contacto con la Sangha española de Thich Nhat Hanh. Y entonces una de las personas de la Sangha ha enviado una pregunta que me parece que seguramente a muchas personas que están escuchando les puede interesar. Y es que, Antonio nos envía esta pregunta que dice, ¿qué te parece, Carmen? ¿Crees que con ser consciente del trauma, notarlo en el cuerpo y respirar de una manera consciente, con atención plena, es suficiente para trascenderlo o sanarlo? ¿O según tu experiencia, no es suficiente y es necesaria la terapia? Bueno, es una pregunta excelente, ¿no? Porque yo diría que meditación y psicoterapia son complementarias, ¿no? Se apoyan y están interconectadas, pero no son lo mismo, ¿no? Depende de cuál sea la experiencia que nosotros necesitamos transformar. Si es una experiencia como más de nuestra vida adulta, ¿no? Y tenemos un grado de coherencia interna, coherencia intrapsíquica interna grande, ¿no? Y mucha sabiduría y podemos acompañarnos, podríamos decir que algunas de estas experiencias pueden simplemente observándolas y dejándonos sentirlas, podrían llegar a transformarse. Pero la mayoría de las experiencias emocionales o de nuestras partes heridas corresponden a edades tempranas, ¿no? Y normalmente esas partes heridas nuestras, estas experiencias, necesitan de un otro, ¿no? Como decíamos al principio, de un otro que nos ayude a tener, primero, una conexión con un cerebro que está organizado en cuanto a eso que estamos observando, porque nosotros cuando entramos en nuestro sistema interno, claro, se despiertan muchas cosas y entramos en una pequeña desincronización necesaria para poder hurgar en el interior, ¿no? Pero entonces necesitamos la presencia de ese otro que esté en armonía, en coherencia, en sincronización. Sería como la mano a la que nos podemos agarrar para poder visitar el abismo, ¿no? Entonces la mayoría de nuestras experiencias requieren un otro, requieren a alguien que nos ayude a transitarlas, porque si no las hemos resuelto todavía nosotros mismos es porque hay algo que tiene que aportar, ¿no? La mirada de otra persona, porque desde nuestra mirada solo no podemos, porque si pudiéramos ya lo habríamos hecho, ¿no? Esto por un lado. Y luego yo también veo diferente que cuando nosotros estamos acompañando experiencias emocionales difíciles, ¿no? Experiencias traumáticas, a veces entramos en estados de poca maduración, ¿no? Pues podemos sentir mucha rabia hacia un padre, pues porque murió y nos dejó solos, ¿no? Entonces, esto a lo mejor desde un estado meditativo nos parecería extraño, pero cuando entramos
en nuestras experiencias traumáticas y comprendemos que eso es una experiencia de un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, ¿no? Y lo acompañamos con toda una serie de técnicas que utilizamos para acompañarlos, desde el yo presente o el ser esencial, ¿no? Le llamamos el ser esencial a nuestra capacidad adulta de estar presente para una parte nuestra que sufrió una situación traumática. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera y desarrollamos todo ese camino de acompañamiento, ¿no? Desde permitir que la experiencia sea lo que fue y permitir que la experiencia pueda ser acompañada desde nuestro presente, eso es algo que desde la meditación lo veo muy complicado, ¿no? Porque es todo un procedimiento y todo un camino complejo de acompañamiento, ¿no? Entonces, la meditación yo diría que nos ayuda más a expandirnos, a expandir nuestro ser, a equilibrar nuestro funcionamiento cerebral y de nuestro sistema nervioso y nos ayuda a la expansión. Pero la psicoterapia nos lleva más a recorrer estas experiencias del pasado, ¿no? Permitiéndonos sanar más el pasado. Es que no sé muy bien cómo expresarlo, ¿no? Es como si la meditación nos colocara más en un futuro y la psicoterapia más en el pasado, aunque ahí es el punto donde, por eso a veces es difícil distinguirlos, ¿no? Es el punto donde psicoterapia y meditación se encuentran. Cuando una persona ha recorrido diferentes etapas, ¿no? En su terapia llega un momento que ya está como en paz con su pasado y aceptando plenamente su presente, y entonces viene como la demanda de algo más, ¿no? De subir el nivel de conciencia, de aumentar el nivel de conciencia, de conectarse más con los demás, de conectarse con aquello que no es tan lo que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Sino, pues bueno, cuál es el camino que queremos recorrer. Entonces, para esa expansión de conciencia, que también la tratamos en psicoterapia, pero entonces la meditación es una vía excelente. Muchas gracias, Carmen. Siguiendo con la metodología Lecella, hay varias áreas, digamos, además están en este curso que empieza la semana que viene. Hay como varias áreas o varios pilares fundamentales en vuestro método de trabajo, y uno de ellos es el abordaje desde esta mirada de las partes de la personalidad. Es decir, tradicionalmente, yo que estoy acabando la carrera de psicología, se estudia un poco el autoconcepto como algo monolítico, como el yo soy es algo como una sola cosa, pero realmente en el día a día nosotros podemos autoobservarnos y ver que realmente no es así. No estamos igual delante de un jefe que con nuestra pareja, que con un perrito, que con un niño o un bebé. No nos despierta lo mismo ni reaccionamos igual. Entonces, ¿por qué esto de las partes de la personalidad? Si nos puedes contar también por qué es importante, o sea, por qué se utiliza tanto en los últimos años, también es una terapia bastante innovadora, ese abordaje también hacia el trauma. Bueno, porque nosotros no somos como un monolito, ¿no? De toda yo quiero lo mismo, pienso lo mismo, ¿no? Sino que estamos formados por lo que llamamos estos estados del yo, subpersonalidades o partes de la personalidad, ¿no? Y son como aspectos de nosotros mismos. Y digamos que internamente estamos constituidos de una serie de partes, ¿no? Vamos a llamarles partes, que es el término que se está utilizando ahora últimamente, pero no dejan de ser estados del yo, sus personalidades también. Y estas partes nuestras son como personitas dentro nuestro. Algunas tienen una edad pues determinada, otras han ido avanzando dentro nuestro hasta nuestra edad actual, pero cada una pues tiene pensamientos, emociones, conductas, necesidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues puede haber una mujer que una parte de su personalidad pues tiene muchísimas ganas de ser una gran profesional, ¿no? Y desarrollarse profesionalmente.
Y en cambio tiene otra parte que tiene muchísimo deseo de ser madre. Y decimos, pero bueno, a ver, las dos cosas igual no son muy compatibles en este momento, por lo menos, ¿no? Pero tú en realidad, ¿qué quieres? Y la persona te dirá, no, es que yo quiero las dos cosas, yo no puedo escoger una u otra, ¿no? Y porque una parte quiere una cosa y otra parte quiere otra, ¿no? O a lo mejor con respecto a cómo nos sentimos con alguien, ¿no? Podemos sentir pues mucho amor por una persona y al mismo tiempo sentir rabia y nos podemos preguntar, pero ¿cómo puede ser, no? Pero si le quiero, ¿cómo siento tanta rabia? Bueno, pues porque son partes diferentes de nuestra personalidad. A lo mejor la parte que le quiere pues bueno, disfruta de la relación y siente el cuidado en la relación, pero la parte que tiene rabia, lo que le pasa es que hay algo realmente importante que la persona necesita y no se da en la relación, por ejemplo, ¿no? Y le gustaría que se diera y entonces lucha por ello. Y todo eso está ocurriendo dentro nuestro todo el día, a todas horas. Así que esto en el mejor de los casos, cuando somos conscientes de ellas. Pero luego otras veces pasa que sufrimos experiencias que son demasiado duras para sostener y lo que hacemos es olvidarlas, enterrarlas en nuestro inconsciente, ¿no? Es lo que llamamos nuestras partes heridas, quedan totalmente ahí encerradas y podría ser yo consciente quizás de que están ahí, pero podría ser también perfectamente inconsciente, ¿no? Como por ejemplo, si hemos sufrido alguna experiencia traumática, un abuso o algo realmente traumático cuando somos pequeños y pues lo olvidamos por completo, ¿no? Lo olvidamos con nuestra mente consciente, pero sigue habitando en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo lo recuerda. Así que ahí tenemos una parte herida olvidada. Y luego también otra idea que es muy importante en este tema es que para evitar pues sufrir de manera general, ¿no? Para que nos quieran, para evitar sufrimiento, para evitar la vergüenza, pues para evitar los problemas, lo que hacemos es generar todo tipo de mecanismos de afrontamiento, ¿no? Como pues me esforzaré mucho, estudiaré mucho, tengo que ser la mejor, tengo que ser perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos mecanismos de afrontamiento se van a convertir en partes nuestras, ¿no? Una parte que es muy obsesiva, que es muy perfeccionista, otra parte que pues eso es muy esforzada, otra parte que es muy sumisa, porque así evito el castigo. De esta manera se genera todo este sistema interno hipercomplejo que conforme vamos escuchando y observando y conociendo, se va integrando y digamos que podemos manejarnos a pesar de esta multiplicidad interna cuando la conocemos, cuando le hemos dado un espacio y cuando la tenemos en cuenta, ¿no? Mm, sí, hasta aquí. Muchas gracias, Carmen. Sí, la verdad que es que sí, tú podrías, yo lo sé, porque yo he estado contigo en clase, hablar durante horas acerca de esto. De hecho, lo haces, porque es Ujú, un tema apasionante, para mí por lo menos, y que tiene todo un desarrollo, ¿verdad? sí. Entonces, te quería preguntar, claro, todo esto de las partes, todos sabemos, ¿verdad? Que hay partes nuestras, áreas nuestras, de nuestra psique, que nos encantan y nos encanta mostrar y tratar con ellas, ¿no? ¿Verdad? Pues, no sé, una dimensión creativa o alegre o todo esto, ¿verdad? Pero claro, también hay otras que nos resultan molestas, ¿verdad? Y Ujú, esto es lo que a menudo pues rechazamos, ponemos a un lado, no nos gusta mostrar ni mirar, ¿verdad? Por ejemplo, emociones desagradables y cosas así. Entonces, en este abordaje del método de partes, ¿cómo se manejan estas partes, digamos, que normalmente muchas veces no queremos mirar? O sea, cómo se miran estas partes? ¿Cómo se maneja esto? sí, siempre partimos del conocimiento de que cualquier parte que esté en nuestro sistema intrapsíquico está ahí por un motivo. Se ha formado como fruto de unas experiencias y como la mejor forma que hemos encontrado de manejar esas experiencias. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos una parte, pues vamos a imaginar que detestamos, odiamos, que a lo mejor es una parte que se pega a tracones de comida.
¿vale? Entonces, nosotros, cuando nos pegamos un atracón de comida, después sale una parte nuestra súper crítica, ¿no? Que nos dice, pero ¿cómo has vuelto a hacer esto? Esto es detestable, ¿no? Entonces, ese funcionamiento interno es el habitual, pero cuando nosotros nos ponemos a comprendernos de verdad, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué en un momento determinado emerge esa parte de mí? Esa parte que va a la nevera y se pega un atracón, cuando, bueno, pues he comido normal y no era una inanición, ¿no? Y nosotros entramos en este estado de vagal ventral, de autoobservación, ¿no? De vamos a mirar y vamos a observar qué es lo que está pasando y de alguna forma accedemos a esa parte con esta mirada amable, compasiva. Y le podemos preguntar a la parte, podemos hablar con las partes y podemos preguntarle, ¿no? ¿Qué está sintiendo? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está intentando de hacer de bueno por mí? Porque todas las partes están intentando hacer algo bueno por nosotros, aunque el resultado sea nefasto, pero la intención es positiva. Entonces, cuando nosotros escuchamos la historia de esa parte, el por qué en ese momento ha actuado de esta forma, nos damos cuenta de que está intentando evitar el contacto con algo mucho peor. A lo mejor, sencillamente, un grupo de amigas, ¿vale? Me entero que han quedado. Y yo, vamos a imaginar que tengo muchísima sensibilidad al rechazo por miedo a la no pertenencia, porque en mi historia infantil, pues ese es un tema importante. Por tanto, es un tema muy delicado. Y me acabo de enterar de que mis amigas han quedado, son 5 amigas, yo soy la sexta y han quedado todas para celebrar un cumpleaños y a mí no me han invitado. ¿Vale? Entonces, el dolor que eso puede causar a una persona es tan intenso que lo que necesita es apagarlo con lo que sea. Entonces emerge esta conducta de, bueno, voy a la nevera y me pego un atracón, ¿no? Y ese atracón, bueno, pues está tapando la angustia, que no es de no haber ido a una fiesta, sino de lo que significa para la persona no haber sido invitada a esa fiesta, ¿no? Entonces, luego viene la parte crítica, pero ¿cómo has hecho eso? Pero si en vez de la parte crítica ponemos esta observación compasiva hacia nosotros mismos y podemos comprender que ese atracón ha sido para evitar notar una desesperación y una soledad intensas, podemos comprender que debajo de esa parte protectora hay una parte herida, una parte que necesita realmente que la acompañemos y que la ayudemos a sanar. Y es esa parte que siente que no pertenece, que no es importante para nadie. Y esa es la parte diana de nuestra terapia, digamos. Entonces, para nosotros las conductas, todas estas que no nos gustan, bueno, son meras anécdotas, porque en realidad cuando nosotros vamos a curar el dolor profundo, todas estas conductas que hacemos para no sentir el dolor van encontrando un camino muchísimo más relajado, ¿no? Como ya no es necesario, porque ya no duele. Así que este es un poco así, en muy resumido, el proceso, ¿no? que hacemos para claro, el cómo vamos a esas partes heridas, esta ya es otro tema también largo y complejo, pero básicamente siempre es la escucha desde una mirada compasiva, dando espacio a que la experiencia se muestre, a que la experiencia emerja. Y nuestra mente es tan absolutamente inteligente, nuestro organismo, que busca la forma de traernos la experiencia, aunque no esté en nuestra mente consciente. A veces con un gesto, con un tic, con una postura corporal, nos está expresando lo que está pasando. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que es tan interesante. Y yo además puedo decir que es un abordaje tan increíblemente eficaz y, digamos, amable, porque se basa también en esto, ¿verdad? En esa amabilidad profunda y verdad respetuosa. Y bueno, la verdad es que es una maravilla de método. También en método Alecella combináis digamos, la enseñanza o digamos, las bases de la teoría polivagal. Entonces, ¿qué nos aporta esta mirada ya más desde también la neurociencia, verdad? Pero, por ejemplo, si tenemos a alguien delante con ansiedad o con un bloqueo,
Mm. ¿Cómo podemos utilizar la teoría polivagal o cómo enseñas? Si nos puedes dar una pincelada, porque esto también es un tema bastante extenso, pero Mm. para un poco explicarlo aquí. Sí, la teoría polivagal ha sido una aportación muy interesante en la práctica clínica porque de alguna forma le ha dado una explicación a lo que llevamos mucho tiempo haciendo, ¿no? Entonces, la teoría polivagal nos enseña cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo, de qué manera está funcionando, cómo aprendió a través de las figuras parentales primarias, cómo aprendió a funcionar, cómo sigue funcionando y cómo funciona. Y entonces, al entender de una manera tan clara cómo funciona, nos permite ver con mucha claridad cuáles son las técnicas a aplicar para equilibrarlo, ¿no? Si, por ejemplo, que antes a lo mejor lo hacíamos de una manera espontánea, ¿no? Pero ahora es precioso porque sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Y al saber exactamente lo que estamos haciendo, ¿qué pasa? Pues que somos mucho más creativos. Podemos crear muchísimas maneras de ayudar a la persona, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se queda fijada en una activación simpática del sistema nervioso simpático, en estrés permanente, ¿no? Y que vive con esta activación en su cuerpo, ¿no? De estrés y de reacción como querer huir de las cosas o querer luchar, ¿no? No es la misma intervención que haremos con una persona que se ha rendido y se queda como, bueno, desconectada. Decimos que entra en vagal dorsal, ¿no? Se queda desconectada, desconectada de los demás, desconectada de la vida, un poco como, bueno, como en depresión, ¿no? Sin esperanza, sin conexión con los demás. Entonces, la teoría polivagal nos ayuda a reconocer en qué estado está la persona y si tenemos que ayudarla a entrar en conexión con los demás bajando de alguna forma esta energía hiperactivada que tiene o bien subiendo esta energía hipoactivada que tiene. Pero el objetivo siempre es que la persona um, entre en contacto con el otro de una forma relajada. Sería lo que desde la teoría polivagal se llama despertar el sistema de involucración social o activar el nervio vago. Activar el nervio vago, hay muchísimos ejercicios para activar el nervio vago que nos va a llevar a ese lugar vagal ventral de reposo y de calma, ¿no? Así que para mí sobre todo ha sido importante la clarificación tan grande de las intervenciones que hacemos en terapia, ¿no? El comprender en qué estado está nuestro sistema nervioso y hacia dónde tiene que ir para ir hacia la salud, ¿no? Para ir hacia el encuentro con el otro. Sí, porque además en ese encuentro con el otro, en esa conexión, ¿verdad? Bueno, cuando, en el mejor de los casos, cuando hay una conexión, hay, digamos, hay unas sensaciones de seguridad y de calma, de bienestar, pero Sí. claro, eso es lo deseable y hacia lo que tendemos en estos procesos de terapia, porque claro, eso no siempre es así, ¿verdad? Las personas que vienen pidiendo ayuda les suele pasar que no tienen esa conexión o no les funciona como les gustaría. Ujú. Entonces, la teoría polivagal, ¿cómo, o sea, cómo vincula, digamos, la interrelación personal? ¿Cómo se aplica ahí? Bueno, se ha demostrado que cuando una persona está regulada, su sistema nervioso autónomo está tranquilo, esto es contagioso, ¿no? Igual que cuando está acelerado, cuando está desconectado. Entonces, bueno, el terapeuta le toca trabajarse bastante, la verdad, para poder estar presente en este estado con las diferentes personas a las que ayuda a lo largo del día. Y cuando el terapeuta está en esa regulación propia, esto va a ayudar a que el otro se regule en ese proceso que llamamos la corregulación. Um, si nosotros no estamos en un estado de regulación, es muy difícil que ayudemos al otro a regularse. Entonces, en ese contacto de nuestros sistemas nerviosos corregulados,
vamos a poder acompañar el proceso, ¿no? Pero a veces tenemos que ayudarnos de técnicas como respirar de esta manera, por ejemplo, ¿no? Aumenta el ritmo o baja el ritmo, o incluso cuando una persona está muy, muy desconectada, ¿no? Está en un vagal dorsal desconectada del otro, no podemos pedirle, decirle, bueno, vamos a poner música, vamos a bailar para que te animes. No, lo que tenemos que hacer es ir muy lentamente a su ritmo, acercarnos a la persona, simbólica y también físicamente, a lo mejor pues tocando muy suavemente el dorso de la mano, ¿no? Siempre con el contacto físico pedimos permiso antes y lo anunciamos, por supuesto, pero podemos decir, nota cómo es sentir la mano de una persona, de otra persona sobre tu mano, ¿no? Esto para alguien podría ser extremadamente significativo y extremadamente sanador, ¿vale? Pero para otro podría ser disruptivo. Entonces, con cada persona tenemos que encontrar de qué manera vamos a irla a buscar para que entre en esta corregulación con nosotros, ¿vale? Si la persona está muy acelerada y nos está contando muchas cosas y nos cuenta esto y lo de la vecina y su marido y el ascensor y el coche y el perro y no sé qué, y, ¡buf! No estamos con él, no está con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para traerla a nosotros, ¿no? Pues en esta persona tendremos que hacer cosas diferentes. A lo mejor le vamos a proponer que se ponga de pie y salte unos cuantos saltos vibratorios y que haga vibrar su nervio vago, pues a lo mejor pues repitiendo la vocal A de manera vibratoria, ¿no? O como utiliza Peter Levine con el Bu, que viene del vientre, o con el Om de la meditación. Así que va a depender, ¿no? De dónde esté la persona y qué necesita la persona para venir a este nosotros, a esta corregulación. Muchas gracias, Carmen. Está aquí nuestro amigo Gus. Nuestro amigo regulador. Está queriendo subir todo el rato y me está molestando un poco, así que así ya se queda tranquilito. Sí, los animales, las mascotas son maravillosos, maravillosos correguladores. Ayer estaba haciendo una sesión con una persona y fue muy bonito, ¿no? Porque, bueno, ella de pronto se sintió así como un poco, bueno, tenía un dolor físico importante y se sintió un poco como desesperada y con ansiedad de su dolor, ¿no? Y entonces vino su perro precioso y se le tumbó encima de la parte del cuerpo que le dolía, ¿no? Y ella estuvo ahí sencillamente recibiendo un ratito, ¿no? Esa corregulación que le estaba ofreciendo su mascota y al poco rato me dijo, ya me duele mucho menos, ¿no? Y bueno, es un ejemplo muy bonito también, ¿no? De cómo nos podemos corregular con nuestras mascotas. Sí, pero claro, no va más allá, simplemente sirve para calmar el sistema nervioso, ¿no? Para acompañarlo. Y hay una anécdota que siempre me hace muchísima gracia, ¿no? Porque yo vivo en medio de la montaña, ¿no? Y la verdad es que muchas veces cuando por las noches estoy sola, ¿no? Realmente no tengo miedo, no tengo nada de miedo, pero yo observo por curiosidad mi sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando hay otra persona en casa, que puede ser una amiga o puede ser mi pareja o puede ser mi sobrina o quien sea, ¿no? Mi sistema nervioso autónomo está completamente relajado. Pero cuando estoy completamente sola, ¿no? Es una casa con grandes ventanales y dentro se ve todo negro, ¿no? Y en medio del bosque, pues noto que hay una activación, ¿no? Pero no hay una activación que viene de un miedo consciente. Es simplemente que el sistema nervioso autónomo, cuando está con otros mamíferos, ¿no? Entra en un estado de conexión y está muchísimo más tranquilo, ¿no? Así que es muy interesante, ¿no? Porque nos devuelve bastante nuestra naturaleza mamífera el conocer cómo funciona todo esto. Estamos llegando al final de la entrevista. Quería preguntarte acerca, o sea, has comentado varias veces lo importante de trabajar o cómo, digamos, las terapias de trauma, esta terapia, vamos, en metodología
Alecella trabaja las memorias preverbales y también las memorias implícitas que están, digamos, en el cuerpo, en el sistema nervioso. Sí. Entonces, por dar una pincelada, ¿cómo se trabaja desde Modelo Alecella estas memorias que no son, digamos, cognitivas, que están en otro lugar? Sí. ¿Cómo se puede acceder ahí? Sí, para poder trabajar estas memorias la persona tiene que tener cierta experiencia de observarse a sí misma en este estado de ecuanimidad, ¿vale? No podemos empezar a buscar estas memorias con una persona que no tiene ya un mínimo proceso de aprendizaje en esta autoobservación, ¿vale? Entonces, cuando ya la persona es capaz de entrar en esta autoobservación con esta mirada ecuánime, abierta a la experiencia y compasiva a la vez, porque este es un ingrediente importante que en neurociencia han hecho unos experimentos y han visto que cuando a la autoobservación se le suma la compasión, los efectos en la regulación cerebral son mayores. ¿Vale? Pues en psicoterapia exactamente lo vemos, lo comprobamos, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene esa capacidad, lo que hacemos es ir a buscar la experiencia de la forma en que se quiera manifestar. A lo mejor se manifiesta con una imagen, con una palabra, con una creencia o con una sensación en el cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando la experiencia se manifiesta, pues por ejemplo, una experiencia preverbal de haber sido destetado al mes de vida, ¿vale? A lo mejor la experiencia se manifiesta con un bloqueo en la boca, con algo aquí, ¿no? Y decimos, ¿esto qué es? ¿No? Simplemente respiramos y observamos y vamos observando. Cuando, cuando la experiencia se manifiesta a través de una imagen o a través de una creencia, invitamos a la persona a sentir esa imagen o esa creencia también en su cuerpo, ¿no? Como déjate sentir y mira a ver cómo se manifiesta en tu cuerpo. Porque el cuerpo, como la experiencia está grabada en el cuerpo, este acceso al cuerpo es importante. Y cuando nos quedamos dando tiempo, observando a que esa experiencia se manifieste, de pronto empieza a hacerlo. Y empiezan a decirnos cosas como, veo a un bebé. Veo a un bebé, es muy chiquitito, ¿no? Es una bebita que solo tiene un mes y tiene mucho miedo. Su mamá, no sé, ya no quiere estar con ella, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a venir la experiencia un poco primero desdibujada, pero después la experiencia va apareciendo con más claridad, ¿no? Es como ya no me dan de mamar, ¿no? Y ahí es cuando esta boca, cuando hemos encontrado qué está queriéndonos decir, puede de alguna forma descongelarse en el estado en el que se quedó y puede empezar digamos, recorrer el camino de evolución hasta llegar al momento presente. Pero es tan sencillo como eso, o sea, no tiene mucho secreto, pero lo que sí que tiene secreto es llegar a ese momento en el cual tanto terapeuta como cliente pueden estar presentes, a veces en silencio, mucho tiempo en silencio, a veces yo he estado hasta 20 minutos en silencio, ¿no? Pero haciendo, digamos, pequeños movimientos de estoy aquí, seguimos aquí observando, dale tiempo, ¿no? Y también tengo que decir que el brain spotting, que es otra técnica que nosotros manejamos, me ha enseñado muchísimo en este sentido, ¿no? A esperar a que la experiencia se manifieste sin intervenir. No queremos intervenir porque no queremos desviar al cerebro del cliente del camino necesario que tiene que recorrer para encontrar esa experiencia. ¿Siempre, siempre, siempre, siempre a la primera encontramos? No, pero muy a menudo. Y cuando no es a la primera es porque requerimos hacer un proceso, es necesario hacer un proceso, otras cosas antes, ¿no? Porque a lo mejor yo no puedo recordar que, por decir algo, me quisieron abortar cuando mis padres pues me concibieron, ¿no? A lo mejor no lo puedo recordar, es imposible, mi cerebro es absolutamente incapaz de traerme esa experiencia porque antes tengo que poder sanar otras cosas
tengo que poder sentir que puedo sostener esa experiencia. Entonces confiamos mucho en la sabiduría del organismo también, en cuándo puedo ofrecerte esta experiencia. Muchas gracias, Carmen. Hay una pregunta que a mí me hacen a menudo y es, o sea, y también hay un miedo, la gente cuando empieza terapia, el miedo es, pero si empiezo, a lo mejor nunca termino. Es decir, y van saliendo una cosa y otra, y son algo sin fin. Ujú. ¿Qué podrías decirnos acerca de esto? También es tu experiencia personal, si quieres. Sí. Bueno, yo pienso que a veces en terapia resolvemos un nudo, algo que no acabamos de encontrar la vía, y resolvemos ese nudo y nuestra vida sigue y continúa y está bien, está perfecto así, ¿no? Hasta que, bueno, quizá en otro momento nos encontramos con otra situación difícil y también pues hacemos unas sesiones, unos meses y todo está bien y pues vale, ¿no? Entonces esa es una modalidad de hacer terapia perfectamente correcta, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a hacer todo este proceso de autoconocimiento, cuando nos apasiona, ¿eh? Porque otra cosa es que uno va a terapia porque no tiene más remedio, porque quiere solucionar algo, pues lo soluciona y estupendo. Pero cuando entramos en este proceso de autodescubrimiento, ¿qué pasa? Que expandimos conciencia. O sea, es brutal. Yo siempre lo digo, lo más grande que me ha dado esta profesión ha sido que me ha obligado, porque si no, no creo que yo lo hubiera hecho, pero me ha obligado a estar siempre en este proceso de ir adquiriendo más y más conciencia. Entonces, al adquirir conciencia, la vida se expande, la vida se hace multidimensional, multifacética, multicolor, ¿no? Y, y entonces, bueno, algunas personas que entramos en estos procesos, pues ya a lo mejor no es terapia, a lo mejor es pues un taller sobre tal tema, un retiro de no sé qué, ¿no? Y ahora, pues mira, sí, 10 sesiones de terapia, pues porque tengo un nudo que no acabo de resolver que me pasa en el trabajo o con esta persona. Y entonces es un proceso activo y vivo toda la vida y de múltiples maneras, ¿no? Pero bueno, una terapia así como más estricta de cada semana o cada 15 días ir al terapeuta y tal, pues en general hacemos un par de años o 3 años y ya hemos ganado muchísimo con eso, ¿no? Así que yo diría que la terapia es muchas cosas, ¿no? Es resolver un conflicto, a lo mejor, pues aclararme de si me quiero separar o no. Y lo aclaro y me separo y ya está. O a lo mejor pasar un duelo de una pérdida que me cuesta recuperarme. Y son cosas puntuales y en este sentido no necesitamos acceder a todas nuestras memorias antiguas ni no es necesario. También todo depende de cómo fluye nuestra vida, ¿no? Si sentimos que fluye, nos sintamos, las cosas nos salen más o menos bien, tenemos relaciones, pues está fantástico. Ahora, claro, si hay algo realmente grande que nos hace sufrir, pues ahí la motivación debería estar, ¿no? De liberar nuestra vida. De nuestros clientes tenemos montañas de escritos, ¿no? Donde nos dicen, wow, la terapia ha sido la mejor inversión, me ha cambiado la vida, ¿no? Me he gastado en la terapia lo que me gasto en un viaje en verano, por ejemplo, ¿no? Que si me voy a un país 15 días, pues a lo mejor me gasto, yo qué sé, no sé, lo que sea, da igual, 6.000 euros, ¿no? Y esto es lo que me ha costado la terapia y no tiene color, ¿no? Lo que he obtenido. Así que no te he contestado a la pregunta que me has hecho en realidad, ¿no? Pero te voy a contestar de una manera muy simple. Es un proceso voluntario donde entramos y salimos a voluntad, ¿no? Porque si hay cosas que no estamos preparados para ver, tampoco las vamos a ver y tampoco van a venir. Así que no hay demasiado peligro de que nos quedemos atrapados en algo que no queremos hacer. Y gracias, Carmen. Y también quería, un poco porque, claro, estamos aquí con el motivo también que empezamos un curso la semana que viene, el próximo martes, Ujú. y es un curso que deriva de vuestra metodología, pero que está adaptado, digamos, a un público abierto, a un Mm, público que tenga interés en estos temas, en todo en la comprensión del trauma, por ejemplo, personas que trabajan con, pues no sé, gente que tiene mucho trauma, hay muchos colectivos, ¿verdad?, que trabajan con personas así,
o personas, por ejemplo, que quieren hacerlo para sí mismas. Yo conozco varias personas que lo han ido haciendo las ediciones anteriores para sí mismas, que están haciendo sus procesos personales y les ayuda mucho al autoconocimiento. Entonces, Sí. ¿qué les podrías decir? Porque yo creo que es una idea muy bonita, o sea, salir un poco de la formación tan profesional, que es fantástica, pero que son 3 años, y Ujú. adaptar o sea, un abordaje, este abordaje a una formación que sea asequible en todos los sentidos para un público más abierto. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, hablando contigo, Cristina, pensamos en hacer esta formación como una introducción a lo que es la comprensión del trauma y a cómo curar el trauma, ¿no? Porque el fenómeno del trauma ahora está muy de moda, ¿no? Y hay mucha gente interesada, aunque no se dedique luego a la psicoterapia, hay mucha gente interesada en conocer de qué trata todo esto y en ver qué cosas pueden hacer consigo mismos también, como pues para ayudarse a sí mismos, ¿no? Entonces aquí primero vamos a hacer bueno, lo que es una explicación de lo que es el trauma, ¿no? Y después en el taller 2 son 14 talleres, el taller 2 es el único que es un poquito más quizá para profesionales, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo se construye la relación terapéutica, con qué metodología vamos a construir esa base de seguridad, ese lugar de encuentro donde va a suceder todo lo posterior. Hemos decidido también añadir este módulo porque sabemos que se van a unir también profesionales que a lo mejor nos quieren conocer para después decidir si van a hacer o no toda la formación, ¿no? Pero a partir del tercer taller es sobre todo información de cómo funcionamos, ¿no? De cómo funcionamos nosotros, cómo se ha formado nuestra personalidad, cómo impacta el trauma en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué hacemos para resolver estas situaciones? Y después vamos a hablar durante 2 talleres de cómo es este trabajo con las partes de la personalidad. Después hablaremos también de la teoría polivagal, de cómo conocer nuestro propio sistema nervioso autónomo y lo daré yo y les daré a los alumnos unos ejercicios. En todos va a haber, ¿no? Sobre todo el de las partes de la personalidad y la teoría polivagal, unos ejercicios de autoconocimiento muy interesantes, ¿no? Hablaremos también un poco del trauma transgeneracional, porque hay muchas cosas que nos vienen de antes y también es muy importante abrirnos a qué puede haber ahí. Y vamos a dar después también finalmente una guía de recursos prácticos. Así que, bueno, esta es la idea de este curso con la intención de dar a conocer el fenómeno del trauma y sembrar una plataforma desde la cual ya cada persona escoja si quiere seguir, ¿no? En un camino que puede ser el nuestro, puede ser con muchísimas otras ofertas que hay, pues cualquiera, ¿no? Que les apetezca más, porque hay, por ejemplo, yo soy una forfa de la danza, siempre lo digo, pues ahora hay muchos movimientos de danzaterapia, ¿no? Entonces alguien puede decir, wow, pues a mí lo que me emerge es eso, ¿no? Encontrar una vía que sea a través del movimiento y de la danza o de la expresión corporal o los centros de energía, lo que sea, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Creo que ha estado súper interesante. No sé si quieres añadir algo más antes de cerrar. Uh-huh. La verdad es que cuando siempre me dicen esto, no sé mucho qué decir, porque voy ahí como respondiendo a lo que me vas invitando a reflexionar. Nada, simplemente que es un placer compartir estos temas. Hemos, hemos hecho bastantes acciones de divulgación social en este tema. Intervenimos también a nivel de ayuntamientos y de centros, ¿no? donde hay un servicio social del tema del trauma. Y bueno, vemos cómo afortunadamente esta nueva visión
del sufrimiento humano, mucho más comprensiva y compasiva, ¿no? Mucho menos categorizadora de nuestros defectos, ¿no? Y mucho más como poniendo énfasis en los recursos y en la capacidad de sanación de la persona, siempre que sea acompañada de una manera adecuada. Entonces, bueno, sentimos mucha satisfacción de ver cómo todo esto se está expandiendo tanto, ¿no? Así que es un placer contribuir a ello. Y nada, animo a todas las personas que nos están escuchando a que se apunten a este curso introductorio que hacemos conjuntamente con Cristina. Muchísimas gracias, Carmen. Nos vemos el martes en Zoom para comenzar el curso. Y bueno, gracias por esta súper entrevista tan interesante y tan amable. Bueno, un placer, Cristina. Muchas gracias a ti también por todo el trabajo de organizar el curso. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Adiós. Chao. Sí, lo que no veo es en Facebook, no sé cómo hacerlo. ¿Lo has cerrado tú en Facebook?